El estrés te engorda. Hoy quiero explicarte en qué consiste este mecanismo del estrés, por qué es tan importante, pero por qué se vuelve en nuestra contra, sobre todo cuando estamos buscando esa pérdida de grasa. Pero también desde el punto de vista de la salud, ya sabes que para mí es muy importante. Antes de nada, darte la bienvenida a este canal de YouTube. Mi nombre es Marcos Bodoque y me encargo de ayudar a las personas en su día a día con la que debería ser la labor del nutricionista, es decir, les enseño a alimentarse, a comer para el resto de su vida, para que no tengan que depender de otras personas, y la que debería ser la labor del médico. Les enseño a cuidar su salud de manera autónoma para prevenir enfermedades y no necesitar de ningún medicamento. Vamos al vídeo. ¿Por qué el estrés te engorda? Lo primero que tenemos que entender es este mecanismo del estrés, ¿no? Siempre a partir de la comprensión vamos a mejorar nuestra conducta. El estrés es un mecanismo fisiológico de nuestro cuerpo que existe para dar respuesta a diferentes situaciones. Pero tenemos que entender que evolucionó hace millones de años. Entonces, ¿qué es el estrés? Una respuesta del organismo que tiene que ir acompañada de movimiento, una respuesta física del cuerpo, de trabajo muscular, de utilización de la energía. ¿Por qué? Porque el estrés en el pasado, ¿qué era? Correr detrás de un animal para cazarlo, correr con un animal detrás para huir de él y subirnos a un árbol, el tener que responder a unas temperaturas extremas, como puede ser el frío, ha aumentado la temperatura del organismo, hay movimiento interno, responder a temperaturas de mucho calor, es decir, el estrés siempre iba acompañado de un trabajo físico. Entonces, en ese momento, la serie de hormonas que mueve el mecanismo del estrés, como el cortisol, adrenalina, noradrenalina, tienen, por así decirlo, su función muy clara y definida, y es responder ante esa demanda externa que necesita de un aporte de energía y un trabajo muscular y del organismo específico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es una respuesta genérica, es decir, que nuestro cuerpo responde igual a ese estrés del pasado, que nos requería pues correr, pelear, huir, a el estrés que tenemos hoy en día. Estrés por no llego a esta cita de las 11 de la mañana. Estrés de el jefe me ha hablado mal hoy y ya me he quedado todo el día dándole vueltas a la cabeza. Estrés de estoy dudando de si mi pareja me es fiel o no. Estrés de no consigo pagar la hipoteca. Bueno, este tipo de estrés produce la misma respuesta en tu organismo que el estrés de hay un león persiguiéndome detrás. ¿Y cuál es el problema? Pues que no estamos corriendo, no estamos moviendo, estamos sentados en un trabajo de oficina, en un escritorio, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que esas hormonas, esa energía que se pone en circulación, no se le da salida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el estrés te envenena y te produce problemas. Entonces vamos a explicar ahora cuál es el mecanismo porque el estrés te engorda. Una de las hormonas de esta respuesta del estrés, que seguro conocerás, es el cortisol, porque está muy en boca de todos, ¿no? Hay que bajar el cortisol, hay que bajar el cortisol. Pues bien, esta hormona del estrés, el cortisol, lo que hace es indicarle al hígado que empiece a producir glucosa, tanto liberando la glucosa que tiene almacenada en forma de glucógeno, podemos almacenar tanto glucosa en el hígado, que es una cantidad medianamente pequeña, y sobre todo en nuestra masa muscular, ¿no? Pues este cortisol lo que le dice al hígado es, vale, empieza a vaciar tus reservas de glucosa, ponlas en circulación. ¿Por qué? Porque es energía disponible para salir corriendo, para pelear. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pone energía en circulación, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que voy a seguir sentado en mi silla. Entonces, vale, se pone glucosa en circulación, se le manda al hígado también que empieza a producir glucosa de manera autónoma y a esa glucosa no se le da salida, que se le tiene que dar salida pues en poco tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aumentan los niveles de glucosa en sangre. ¿Y qué es lo que ocurre cuando aumentan los niveles de glucosa en sangre? Pues que aumenta la hormona insulina. Y la hormona insulina, ¿cuál es el objetivo que tiene? El de introducir la energía a las células. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa glucosa tenemos que introducirla a las células, como no tenemos ninguna necesidad de glucosa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa glucosa va a ir a almacenarse como grasa. Y de esta manera es la forma en la que este estrés nos hace engordar. Hay una respuesta en la que se libera energía que estaba en el hígado sin hacernos engordar, de repente pasa a circulación, no le podemos dar salida y por la respuesta de la insulina acabamos acumulándola como grasa. Es por esto que por mucho que estés comiendo poquito, por mucho que estés haciendo una buena alimentación, si tienes constantes niveles de estrés, vas a tener una tendencia a acumular grasa por esos niveles constantes de glucosa y de insulina elevados. Y de hecho,
Una alimentación deficitaria, una alimentación baja en energía puede ser uno de esos motivos de estrés que te esté impidiendo el perder grasa. E incluso, pues algo que se está haciendo mucho, que es el ayuno intermitente sin saber cómo hacerlo, sin saber nutrirnos bien en el momento de comer y sobre todo constantemente haciendo periodos largos, de 16-24 horas, también puede ser también un motivo extra de estrés en una situación ya de por sí estresante. El exceso de ejercicio puede ser un estrés. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendas? Cómo el estrés te engorda, y quiero que entiendas que más no es mejor. Es decir, cuando tienes una situación de mucho estrés, por supuesto, el ejercicio físico te va a ayudar a contrarrestarlo, porque vas a dar salida a esas hormonas del estrés. Por ejemplo, has estado todo el día de trabajo, has llegado muy estresado a la tarde, pues posiblemente salir a hacer algo de ejercicio, a andar, correr un poco suave, te va a ayudar a vaciar esas hormonas del estrés, te va a ayudar a utilizar esa glucosa que has puesto en circulación y va a hacer que no tiendas a almacenar grasa. Pero más no es mejor. ¿En qué sentido? Que una persona que entrena muchísimo va a estresar mucho al organismo, por tanto puede dificultar esta pérdida de grasa y va a tender a acumular grasa. Una persona que ayune mucho, que coma muy poco, va a aumentar el estrés de su organismo. Entonces, más no es mejor. Tenemos que hacer lo suficiente, ¿vale? Movernos lo suficiente, entrenar lo suficiente, tenemos que comer lo suficiente para no tener deficiencias tanto de energía como de nutrientes, pero una vez tengamos esto, no queremos hacer mucho más porque será más estrés y eso nos impedirá perder grasa. Espero que este vídeo te haya ayudado, que entiendas un poquito más que el organismo es mucho más que kilocalorías. Y antes de nada decirte que si te suscribes a este canal a mí me ayudas muchísimo con ese pequeño gesto, darle me gusta, compartirlo si crees que puede ayudar a más personas y déjame en los comentarios de qué te gustaría que hablasen en siguientes vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, nos vemos en el siguiente.